Me piden que tengo que tener micrófono por ahí, así que bueno, vamos a obedecer esa parte, ¿verdad? Y bueno, esta noche tengo el privilegio de traerles la enseñanza, continuando con nuestro libro Mujer de la Palabra. Y esta noche vamos a enfocarnos en el capítulo 4. El capítulo 4, como ustedes estudiaron en su casa, y si no, no se preocupen, ¿verdad? Aquí vamos a estar aprendiendo de ese capítulo. Se está titulado Estudia con perspectiva. ¿Okay? Y esta autora, Jen Wilkin, nos dice que estudiar con perspectiva, y nos pone un ejemplo como muy claro para que nosotras lo entendamos. Nos dice, es como que fuéramos arqueólogas. ¿Para qué es la arqueología? La arqueología sabemos que es la ciencia que estudia las artes, los monumentos y los objetos de antigüedad, específicamente a través de excavaciones. Entonces, ella nos incita y nos anima a que nos transportemos y sintamos y pensemos que somos arqueólogas. Ella nos está dando un versículo que viene en Mateo, ¿verdad? Mateo 13:52. Y dice en la Reina Valera que todo maestro de la ley religiosa en la Reina Valera, ahí está, él les dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Y bueno, yo quise irme a otra traducción para entenderle un poquito mejor a ese versículo y me fui a la NBV, que dice, los maestros de la ley que se han convertido en mis discípulos tienen a su alcance un tesoro doble. Las antiguas verdades de las Escrituras y las verdades nuevas que mis enseñanzas revelan. Entonces, esta versión me gustó bastante, ¿verdad? Porque ahí que nos está diciendo Mateo, nos está diciendo que la Biblia en realidad debemos de amar estudiarla, tanto el Nuevo Testamento como el Antiguo Testamento. Y la Biblia es un libro divino, como todos sabemos, que tiene más de 3,000 años, ¿verdad? La primera Biblia que tuvimos, la humanidad, tiene más de 3,000 años. Entonces, convirtámonos en arqueólogas de la Biblia, porque realmente la Biblia tiene bastante donde nosotras podemos investigar, escudriñar y aprender de las cosas de nuestro Señor. Bueno, entonces ahora las ideas claves que vamos a compartir, como tuvimos un receso, es importante que repasemos un poquito de lo que hemos aprendido hasta esta semana. El capítulo 1 nos habla de cambiar las cosas, ¿verdad? Ahí nos dice que ahí Dios antes que yo, la mente antes que el corazón. Ahí vimos que tal vez algunas de nosotras o la mayoría estábamos estudiando la Biblia quiero leerla para ver qué me dice de mí, ¿verdad? Pero ahora aprendemos que no, que tenemos primero que pensar siempre qué Dios nos quiere enseñar del mismo para que yo modifique mi carácter, para que yo modifique todo eso en lo que estaba tal vez equivocada. Ahora voy a empezarlo a ver desde otra perspectiva. Ahora también nos dice que a mí la primera vez que estudié este libro se me quedó ese pensamiento de Jen Wilkin que me encanta, que dice, no puedes amar lo que no conoces. Y esa es una gran, gran verdad, porque realmente si no conocemos del Señor a través de ese libro divino que es la Biblia, ¿cómo nos vamos a enamorar más de Él? Entonces no podemos amar lo que no conocemos. A grandes rasgos eso nos enseña el capítulo 1. El capítulo 2 nos habla de la alfabetización bíblica. Buscamos la comprensión de la Biblia y podemos interpretar y aplicar las Escrituras por nuestra cuenta. El capítulo 3, ahí estudiamos que debemos estudiar con propósito. La Biblia tiene una historia grande de Génesis a Apocalipsis, ¿verdad? Lo que es la metanarrativa, que dijimos que es la gran historia. Y esa gran historia, cada libro de la Biblia, hasta los versículos, ¿verdad? Son pequeñas historias dentro de la gran historia. Y cada una de estas partes podemos encontrar lo que es la creación, la caída, la redención y la restauración. Y podemos buscar
identificarnos, ¿verdad? Cuando estudiamos todo esto. Y bueno, entonces vamos a empezar con nuestro estudio de Estudia con Perspectiva. Ahí nos podemos identificar esta perspectiva que es cultural e histórica de un libro y comprender mejor cómo vamos a interpretarlo y valorarlo. Bueno, el autor A.W. Tozer nos da una idea de él, ¿verdad? Que nos dice que las ideas erróneas acerca de Dios no son solo la fuente de la que fluyen las aguas contaminadas de la idolatría, sino que son en sí mismas idólatras. El idólatra simplemente imagina cosas sobre Dios y actúa como si fueran verdad. Y eso, no sé si a muchas de nosotros nos pasó, pero a mí me pasó. Por ejemplo, cuando mi mamá, mi abuela y generaciones más atrás y atrás te dicen, oh, la presencia del Señor está en una estatua, ¿verdad? Entonces, ¿qué te dicen? Ve, arrodíllate, póstrate y vele a pedir. Entonces tú no lees, no escudriñas la Biblia, no te vuelves una arqueóloga. ¿Y tú qué haces? Solo oyes lo que te dicen y tú piensas que eso es una verdad de Dios, lo cual realmente, como dice acá, son aguas contaminadas de la idolatría. Y en sí, ellas son mismas la idolatría. O sea, esa estatua es la idolatría. Entonces, todas esas cosas, ¿verdad?, las consideramos como verdad, hasta que Dios, en su misericordia, nos permite saber que Él dejó un libro sagrado, divino, en el que nos podemos tirar todas esas escamas y todas esas vendas para poder amarlo, conocerlo y saber la verdad. Bueno, ahora continuamos con nuestra siguiente diapositiva. Y ahí dice, vemos unas imágenes, ¿verdad? Ahí estamos viendo unas imágenes y podemos ver cómo ahí en Roma podemos ver todo lo que es lo moderno y cómo se compara después de que ellos excavan y ahí podemos ver la belleza de lo moderno, pero la belleza preciosa de lo antiguo. Entonces es una fotografía, solo un ejemplo, pero ahora me gustaría leerles del libro de Jane Wilkin en la página 65 lo que menciona acerca de esto. Y bueno, ahí nos está hablando de lo que es exégesis. Cuando yo leí esa palabra dije, ay, ¿qué es eso? Entonces es una herramienta que también podemos usar, irnos a nuestro diccionario y ver qué es exégesis. En el diccionario yo encontré que es la explicación o interpretación de algo, generalmente de la obra de un autor o de un texto concreto específicamente bíblico. Entonces viene siendo la explicación o interpretación de algo. La autora nos dice en la página 65, nos dice, no muchas de nosotras estamos dispuestas a llevar a cabo el duro trabajo de excavar. Preferimos habitar en una comprensión moderna de la Biblia sin ninguna consideración por su audiencia original o su propósito y adaptamos nuestra lectura moderna para satisfacer nuestros propios fines. Los estudiosos llaman a este proceso de excavar el significado original de un pasaje, que es exégesis. La exégesis nos empuja hacia los límites de nuestro entendimiento personal de la cultura y la historia, nos pide remontarnos a la época en que un texto fue escrito y escucharlo con los oídos de sus oyentes originales. La exégesis dice, antes de que puedas escucharlo con tus propios oídos, escúchalo con los oídos de ellos, antes de que lo entiendas hoy, entiéndelo como en aquel entonces. Nos pide que asumamos la perspectiva del autor y su audiencia en su entorno original. Y bueno, ahí debemos ver que nos está hablando de la Biblia, o sea, de los autores bíblicos, porque vamos a decir, bueno, no antes escuché que nos vayamos a la Biblia y no esté yo como el teléfono descompuesto yéndome a los libros, pero entonces ella está hablando aquí de irnos a los libros bíblicos y ver que ese autor y esa audiencia de ese entorno original, ¿ok? Bueno, entonces ahora vamos a ver la siguiente, que es arqueólogos bíblicos, y dice, no puedes simplemente leer el texto como si me lo hubiera escrito a mí,
debemos de ocupar un espacio moderno manteniendo una perspectiva antigua. No es un hábito nuestro de tomar en cuenta el contexto histórico y cultural de la Biblia. Estamos tentados a aplicar la Biblia a nuestras situaciones actuales sin preservar lo que era el mensaje para su audiencia original. Aquellos con un sentido de su pequeño lugar en la historia de la redención probablemente cavarán con diligencia. Lo siguiente nos está diciendo que la Biblia es literatura, ¿verdad? Y ahí Jen Wilkie nos explica que muchas personas lo toman como, no, la Biblia no es literatura, pero realmente si nos damos cuenta sí lo es. ¿Por qué? Porque es un libro divino, ¿verdad? Que escribieron humanos que fueron inspirados por Dios y ellos lo escribieron, pero a la hora de escribirlo como humanos tuvieron que tomar un tipo de literatura. Entonces, por eso es literatura. La Biblia es considerada también como literatura. Entonces, ahí, la literatura es toda obra escrita que tenga excelencia de forma o expresión y que exprese ideas de interés permanente o universal. En la página 66 vamos a leer un poco de lo que ella explica ahí. Y ahí también ella dice que la Biblia no se degrada en absoluto al designarse como literatura. Tu habilidad para entender la Biblia mejorará enormemente si la abordas como tal, como lo que es literatura. Entonces, ya sabiendo qué es literatura, podemos irnos cuando estábamos en la escuela y éramos colegianas, ¿verdad? Y ahí qué hacían los maestros, ¿verdad? Cuando leíamos algún libro, algún texto, nos decía, para que lo comprendas mejor, hazte las preguntas de quién lo escribió, cuánto fue escrito, a quién fue escrito, en qué estilo fue escrito y por quién fue escrito. Porque si nos contestamos todas estas preguntas de lo que estamos leyendo, incluyendo la Biblia, nuestro conocimiento va a aumentar. Entonces, rápidamente ella nos escribe y nos explica quién lo escribió, cómo lo interpreta, ¿verdad? Nos ayuda a entender por qué fue escrito, incluso la ambigüedad del autor determinará cómo leemos el texto. El ejemplo que ella nos da es saber que el medio hermano de Jesús escribió el libro de Santiago, de forma como lo leemos como una epístola. Entonces nos da a saber que Santiago era el medio hermano, era alguien muy cercano a Jesús y que esta información que él nos pone en Santiago es de primera mano, ¿verdad? Ahora, ¿cuándo fue escrito? Nos muestra cómo la audiencia original habría leído el libro, nos muestra la manera única de su momento en la historia, cuáles libros de la Biblia son sus contemporáneos, dónde encaja en la gran historia, estructuras sociales, roles de género y familia, códigos legales, esclavitud, propiedad, fuerzas políticas, etcétera, de lo que es la audiencia en general, original. ¿A quién fue escrito? Eso nos ayuda antes de preguntar ¿qué me dice un texto? Debemos preguntar ¿qué le dijo este texto a su audiencia original? El mensaje de la Biblia trasciende a su audiencia original, pero no puede separarse de su audiencia original. La Biblia es un libro escrito sobre Dios, escrito para personas que vivieron en el pasado y también escrito para nosotros. Gran parte de la mala aplicación de la Biblia se debe a que los cristianos de hoy en día pasan por alto la audiencia original de un texto. Debemos considerar las necesidades, los desafíos y las estructuras sociales y las creencias únicas de aquellos a quienes un autor escribió originalmente si vamos a interpretar y aplicar apropiadamente un pasaje. Entonces, ¿a quién fue escrito? Si nosotros nos preguntamos todo eso, nos va a ayudar a aclarar todo esto que ya mencionamos. ¿En qué estilo fue escrito? Entonces, hay diferentes tipos de literatura, ¿verdad? Nuestra capacidad para interpretar y aplicar con precisión un texto depende de eso, de que entendamos estos diferentes tipos de géneros en la literatura. Entonces, en la Biblia podemos encontrar lo que es narrativa histórica y ahí ejemplos de narrativa histórica tenemos bastantes libros, pero les puedo mencionar algunos como Jueces, Ruth, Primera de Samuel y Segunda de Samuel,
Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esther, todos esos son libros narrativos. Nos están narrando simplemente todo lo que estaba pasando en la historia. Luego, parábolas y cuentos, pues sabemos que lo conocemos más como parábolas, ¿verdad? Jesús, él enseñaba con bastantes parábolas. En lo que son los libros evangélicos podemos encontrar hasta 29 parábolas del Señor Jesús. Y estamos como el buen pastor, la parábola del sembrador, el trigo y la cizaña, el buen samaritano, entre otras. El código de ley, ahí en Deuteronomio podemos encontrar muchos códigos de ley. Nos podemos ir a la página 71, en donde podemos ver que si no leemos esos códigos de ley y no nos volvemos arqueólogas, podemos caer e interpretar mal la Biblia, y eso es peligroso. Ahí al final, en la página 71, nos da el ejemplo de ese de ojo por ojo y diente por diente, ¿verdad? Ahí dice ojo por ojo y diente por diente, pero aquí solo dice ojo por ojo. Entonces, en la actualidad, alguien que lo lee dice, ok, tú me haces, tú me pagas, tú me la haces, tú me la pagas, ¿verdad? Pero ellos en realidad no usaban ese código de ley como alguien que no escudriña la Biblia, lo interpreta de esa manera negativa. La autora aquí explica que ellos lo hacían como un permiso a un hombre para tomar represalias contra su vecino, pero lo hacían como un juez, o sea, para que no tomaran la venganza y también para que fueran justos. Y podemos irnos a estudiar un poquito más para entenderle más, pero no es eso que si una persona sin escudriñar y entender por qué así se usaba esa frase en ese entonces, pues lo tomaría de manera negativa, ¿verdad? Entonces, un ejemplo. Entonces, en Deuteronomio podemos ver algunos ejemplos de códigos de ley. La poesía y la literatura sapiencial. ¿Y qué es la literatura sapiencial? Porque yo también dije, a ver, voy a investigar bien qué es eso, y está relacionado con la sabiduría. Entonces, es la que nos da sabiduría. Entonces, lo que es la poesía y la literatura sapiencial la podemos encontrar combinadamente en los libros de Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares. Son libros que son poesía y que también tienen literatura sapiencial. Y la profecía, ¿verdad? La profecía de esos grandes hombres a los que Dios les daba profecía para que fueran y lo anunciaran a su pueblo. Estamos en los libros de Lamentaciones, Jeremías, Isaías, Daniel, son ejemplos de libros de profecía. Bueno, ahora vemos por qué fue escrito. Cuando investigamos por qué fue escrito algo, el autor tiene un propósito específico en mente. Entonces, escriben para registrar la historia, instruir, amonestar, inspirar, reprender, advertir y animar. Entonces, eso cuando nosotros leemos, digamos, ok, este versículo, ¿qué me está enseñando? ¿Me quiere amonestar? ¿Me quiere inspirar? ¿Me quiere instruir? Y la misma palabra tiene un versículo bíblico en 2 de Timoteo 3, 16, 17, en donde dice que toda palabra fue inspirada por Dios, ¿verdad? Y útil para todo lo que aquí nos dice, instruir, amonestar y todo, etcétera, todo lo que dice, ¿para qué? Para que crezcamos en el Señor y para que seamos mejores personas. Bueno, pues nos protege, todo esto nos protege de leer únicamente para nuestros propios fines. Vamos a leer en la página 73, ahí me gustó mucho, déjenme lo encuentro. Ok. Después de que vemos todo esto que tenemos que hacer cuando estudiamos la Biblia, muchas veces aquí ella nos dice que no nos asustemos, ¿verdad? Porque decimos, wow, todo esto tengo que hacer cuando estudio la Biblia, y ella nos dice, no te asustes. Aquí tenemos una buena noticia. Nadie espera que sepas las respuestas a las 5 preguntas de memoria, ni deberías esperar que el Espíritu Santo te revele las respuestas. Esto de hacer todas estas preguntas arqueológicas es un proceso, ¿ok? Entonces sean pacientes, empiecen a practicarlo y van a ver que todo esto va a ser de mucho beneficio para que nosotras crezcamos en todo sentido como persona, ¿verdad?
Entonces, eso es lo que ella nos dice ahí, que no se asusten y que pueden usar herramientas. Ella nos está diciendo que podemos ir a una Biblia de estudio confiable, como es la Biblia de las Américas, y nos está dando ahí igual otros ejemplos, ¿verdad? Como un comentario, un manual de la Biblia, irnos a las referencias que nos da la Biblia después de los versículos, y hay varias herramientas. Todo esto nos va a ir ayudando a irnos haciendo esas arqueólogas que a ella le gustaría. Y bueno, ahora como tarea, ella, bueno, aquí Julie, ¿verdad? Nos dejó que si tenemos tarea, tenemos que leer el capítulo 5 y hacer la tarea de nuestro folleto, bueno, de nuestro librito. Pero si ustedes tienen un tiempo extra que quieren dedicarlo para poner en práctica esto que hemos aprendido en el capítulo 4, las invito a que se contesten todas estas preguntas de cuándo fue escrito, a quién fue escrito, en qué estilo fue escrito, para quién fue escrito y por qué fue escrito del libro de Filipenses. Entonces, eso es solo si ustedes tienen tiempo como de empezar a practicar, ¿verdad? Pero si no, lean su libro de capítulo 5 y su tarea. Bueno, pues déjenme ver cómo andamos de tiempo y